sí aplicada en este momento en un caso de nutrición. Y la idea es poder avanzar ya desde el curso que vamos a iniciar dentro de un tiempo, desde el problema de investigación, es decir, desde esa idea que uno tiene de investigar sobre algún tema específico, hasta la definición del protocolo, de los pasos que vamos a dar para iniciar una investigación científica. Entonces yo, bueno, soy Sandra Cavalaro, tengo una maestría en gestión ambiental, soy bióloga, licenciada en biología y bueno, he trabajado en investigación y en docencia desde hace muchísimos años. Entonces, para poder abordar esto de qué es la investigación científica y qué aportes puede darnos a la vida rutinaria o a nuestras mismas profesiones, al desarrollo de las profesiones que tenemos, supongo que la mayoría en nutrición, vamos a utilizar el ejemplo del magnesio. ¿Por qué el magnesio? Porque hace tiempo ya que se viene diciendo que todos tenemos que tomar magnesio para sentirnos mejor. Y entonces, es una cuestión que puede llevar a un dilema del que conoce un poco más del tema, porque, bueno, ¿es beneficioso siempre o puede traer algún riesgo? ¿Puede uno simplemente por una recomendación leída en Instagram, ir a comprar el magnesio? ¿Qué tipo de magnesio necesito? Yo solamente tengo que diagnosticar, es decir, si estoy cansada, compro un tipo de magnesio, si tengo alguna constipación. Es decir, hay muchas formas de magnesio disponibles en el mercado y muchas recomendaciones. Bueno, la idea de este encuentro entonces es analizar un poco lo que hay publicado sobre magnesio y ver cómo sería un criterio propio bueno, para poder analizar y llegar a alguna conclusión si es que se puede. ¿Por qué? Porque muchas veces nos damos cuenta en el área de investigación que no llegamos a conclusiones muy definidas, ¿sí? Podemos llegar a una controversia, algo que todavía no se define, si sí o si no, si tomo magnesio o mejor no lo tomo. Si me quedo con la idea de lo que me dice el médico o si tengo ganas de analizarlo de todos modos. Bueno, esta es la idea entonces de nuestro encuentro. Si analizamos publicaciones de Instagram, nos dicen que el magnesio es imprescindible para la buena salud, como que tendríamos que salir corriendo y comprarnos magnesio. Es una afirmación que circula en muchos sitios, con muchos influencers, que no nos da ningún contexto. ¿No es cierto? ¿Cuándo tengo que tomar magnesio? Según las muchas publicaciones, siempre, es decir, hay que ir a comprar magnesio para tener una vida más plena. Tampoco hay consideraciones acerca de la cantidad de las dosis que hay que tomar y si existen condiciones específicas o situaciones individuales que puedan perjudicar, puedan llegar a ser tóxicas para mi organismo, puedan traerme reacciones adversas o secundarias, es decir, no integran ningún tipo de individualidad, ¿no? Como algo masivo, tomemos magnesio. Tampoco habla de dosis, ¿no? Que es lo que les decía acá. En cambio, si empezamos a bajar papers, trabajos científicos, publicaciones acerca del magnesio, nos vamos a encontrar con esta realidad, otra realidad. El exceso de magnesio puede afectar el corazón y de hecho puede tener efectos adversos que pueden ir desde una diarrea hasta un paro cardíaco. Entonces ahí uno empieza a pensar cuál será la verdad. Bueno, hay investigaciones que revelan entonces los riesgos de sobredosis de magnesio. Y acá estábamos pensando cuál será la dosis, ¿no? ¿Cuántos miligramos tendría que tomar para tener una vida plena? Eh, pero esa sobredosis, especialmente en poblaciones vulnerables o con condiciones médicas preexistentes. Así que acá hay como un alto, ¿no? Un semáforo en rojo que dice, bueno, puede llegar a hacer que el magnesio no sea bueno o no sea necesario siempre. ¿Cuál es la verdad? ¿Cómo vamos a diferenciar entre esa información confiable y afirmaciones sin sustento? Justo en este momento, ¿no? Que está tan de moda esto de las recomendaciones por no profesionales bueno, pueden llegar a meter la pata, como decimos.
de manera muy seria. Esta es exactamente la razón que necesitamos para abordar los temas desde una metodología científica rigurosa en cualquier área, pero en este contexto de la clase de hoy va a ser en el área de la nutrición. Entonces, ¿qué cosa es importante? En principio tengo que revisar bibliografía actualizada, porque como sabemos, la ciencia avanza junto con la tecnología. Entonces, existen elementos de análisis, aparatos de laboratorio que tienen muchísima más precisión en estos últimos 10 años, ¿no es cierto? Armados, inventados, digamos, en estos últimos 10 años, que lo de años anteriores. Entonces, si es una bibliografía del 2020 a esta parte, tal vez tenga límites de detección mucho más precisos que bibliografía que tenga 20 años de antigüedad. Entonces, es importante estar como atento de esto. Usemos bibliografía actualizada. Y la actualización es muy dependiente del tipo de información que esté buscando. Una de las cuestiones importantes es hacer una revisión sistemática. ¿Qué quiere decir esto? No me puedo quedar con la información que me da el Google y quedarme con la lectura de los primeros 3 trabajos que me aparecen. Sí, en general voy a investigar de forma sistemática y voy a clasificar esa bibliografía que estoy analizando según mis intereses, ¿no? Intereses de información, como en este caso, intereses del estudio. Puedo usar la IA como una herramienta para conseguir esa información. Y entonces, bueno, voy a examinar estas fuentes de información, pero siempre considerando de que voy a analizar fuentes científicas desde sitios donde publican información científica que ya está chequeada. ¿Sí? Por más que uno sea investigador científico, no tiene por qué saber de todos los temas. Si quiero información, voy a buscar información de relevancia publicada en sitios serios, ¿sí? Que tengan recopilaciones científicas y también probablemente sea importante que sean del área específica del tema que yo quiero investigar. Entonces, ¿por qué actualizada? Porque la ciencia avanza muy rápido, ¿sí? Y entonces, tal vez lo que fue utilizado hace 20 años atrás, en este momento ya es refutado. Ustedes lo conocen muy bien, seguramente, en cada una de sus especialidades. Y la otra cosa que yo me adelanté un poquito en la charla es que sean fuentes verificables. Es decir, que las publicaciones sean de sitios serios que publican estudios científicos, ¿sí? No de opinión. Entonces, los conocimientos avanzan muy rápido como para... Sí, ¿alguna pregunta? Bueno, escuché algo y me pareció una pregunta. En la nutrición entonces avanza, como en todas las áreas de la ciencia, avanza muy rápido y la verdad es que hay que mantenerse actualizados en los conocimientos. Si cualquier decisión que se tome para los pacientes tiene que estar basada bueno, en la última información disponible, ¿no es cierto? Entonces, cuando revisamos la bibliografía actualizada, hay como una pirámide, ¿sí? Que hay que respetar, donde hay una base que es la información más elemental hasta un tope donde voy a ir como ajustando esa información a lo que quiero saber. Entonces, en ejemplo del magnesio sería qué es el magnesio, digamos, en qué reacciones químicas actúa, es un cofactor muy importante para el metabolismo celular. Podemos seguir con el rol del magnesio en nuestra dieta, ¿sí? ¿Cuáles son las fuentes de magnesio? Si existen, acá esto es importante porque yo me llevé una sorpresa, métodos para la determinación de magnesio en humanos, ¿sí? De concentraciones en nosotros. Entonces ahí podríamos saber, bueno, si necesito tanto, pero el análisis clínico me da tanto, entonces necesito una suplementación.
Entonces, averiguaría cómo sería la suplementación, pero también estando al tanto de la toxicología, ¿sí? Porque leí un estudio al principio que me decía que una sobredosis o una sobreconcentración de magnesio puede tener consecuencias muy graves para la salud. Entonces, el rol del magnesio, así como una síntesis mínima, ustedes acá abajo pueden ver la bibliografía de donde salió esta información, ¿sí? Es importante que cuando uno hace una recopilación bibliográfica vaya escribiendo las fuentes, porque después si no se hace un lío con toda la información que se releva. Bueno, el rol del magnesio, les adelanté hace un ratito, ¿no? Es importantísimo catión para el metabolismo. Se utiliza yo creo que leí algo así como 7.000 reacciones químicas dentro del citoplasma celular. Muchas de esas reacciones dependen del magnesio, por ejemplo, la síntesis de ATP, ¿sí? Esa moneda energética de la célula. El déficit de magnesio puede traer riesgos importantes para la salud. Por ejemplo, diabetes tipo 2, hipertensión y hay estudios que mencionan la arteriosclerosis. Un aumento en un déficit entonces produciría estas patologías y un aumento también puede producir patologías graves, alteraciones en la función renal, nefritis, trastornos digestivos y esto que les decía hace un ratito de paros cardíacos, ¿no? Que lleven a la muerte. Una ingesta adecuada eh, traería un menor riesgo de enfermedades crónicas como las que les contaba, hipertensión, diabetes tipo 2, síndrome metabólico y enfermedades cardiovasculares, porque de hecho si el ATP es un cofactor necesario para las reacciones que sintetizan ATP, entonces está muy vinculado a la función muscular, ¿no es cierto?, y al corazón. También previene la osteoporosis, la migraña, mejora el sueño, mejora la función cognitiva. También leí por ahí que mejora el tránsito intestinal, es decir, muchísimas ventajas. Pero existe una recomendación, ¿sí?, de la cantidad diaria según todas estas condiciones. Entonces, lo que necesita un bebé de menos de 6 meses, de 7 meses a un año, niños, ¿sí? Hombres, niños varones, mujeres, hombres adultos, mujeres adultas, mujeres embarazadas, mujeres lactantes. No voy a leer las concentraciones porque no tiene sentido, ¿sí? Pero fíjense que hay una variabilidad, no es que todos podemos tomar magnesio y la misma cantidad, sino que hay condiciones individuales a las que está sujeta la cantidad de magnesio que necesitamos, por un lado. Por otro lado, hay necesidades especiales que podrían llegar a aumentar la necesidad de magnesio. Por ejemplo, una actividad física intensa, situaciones de estrés permanente, el embarazo, la lactancia y ciertas condiciones médicas, ¿sí? Bueno, diabetes, uso de diuréticos, pero la lista es mucho más grande. Entonces, fíjense, ¿necesito tomar suplementos de magnesio? Que esa era la pregunta inicial. Y depende, la respuesta sería depende, ¿no? ¿De qué va a depender? Y de factores individuales, algo que no estaba definido, ¿no es cierto?, en estos sitios donde recomiendan tomar el magnesio. Puede llegar a ser esta toma de suplementos beneficiosa en casos específicos, pero también conlleva riesgos si no se administra correctamente, que es lo que veíamos. ¿Puedo saber cuánto magnesio tengo? Así como puedo saber la cantidad de glóbulos rojos, la cantidad de hemoglobina, es decir, montones de valores en sangre. ¿Puedo saber cuánto magnesio? Miren lo que encontré. Existen biomarcadores en plasma, eritrocitos y orina. Son sensibles a la ingesta dietética, cuantifican niveles celulares y reservas corporales. Pero aún se busca una cuantificación más exacta, es decir, poder evaluar la concentración en cada individuo para poder realizar recomendaciones. Quiero decir
que todavía se está investigando ahora a través de estudios genéticos, si se puede llegar a caracterizar esto, cuánto magnesio tengo en mi sistema y si necesito. ¿Y cómo me recomiendan entonces? Y me recomiendan a través de los síntomas, pero esos síntomas pueden llegar a ser comunes a otras patologías. Bueno, suplementación oral efectiva sería una estrategia costo efectiva para mejorar marcadores metabólicos y cardiovasculares. Quiero decir que si se define una dosis entre 250 o 450 miligramos por día, pero para intervenciones entre 8 y 24 semanas. ¿Esto qué implica? Bueno, esto está regulado o atendido a través de un profesional de la salud. Estas concentraciones, que son, digamos, las definidas como seguras, eh, podrían llegar a tener efectos adversos leves. Quiero decir, si yo no tengo una hipormagnesemia, es decir, menos cantidad de magnesio de la necesaria, podría llegar a tener algún efecto secundario. Entonces, los efectos serían dosis dependientes, tolerancia individual variable, eso es un ajuste importante, pero generalmente a esos niveles y por esos periodos de tiempo estaría bien aceptado el magnesio. Entonces, sigamos. El papel clínico del magnesio en términos de beneficio y daño no fue muy, a ver, no está cerrado el estudio, ¿no es cierto? Sigue siendo todavía analizado. El balance de magnesio, la hipomagnesemia, raramente se identifica en la rutina clínica diaria. Sí, y requiere siempre el suplemento con magnesio de un monitoreo. Entonces, paciencias con problemas renales requieren una vigilancia especial. Bueno, evaluar balances de magnesio, identificar niveles bajos de magnesio. En todo esto, entonces, ya para ir cerrando con el tema específico del magnesio, y adentrarnos un poco en lo que va a ser el curso, veamos esto, ¿no? Efectos adversos, algo que todavía no mencioné, que son las interacciones medicamentosas y límites inferiores. Entonces, efectos que pueden ir desde náuseas, diarreas, calambres, eh, hipotensión, dificultad respiratoria, debilidad muscular, es decir, hay toda una serie de efectos que puede ser una deficiencia de magnesio, pero también pueden ser otras patologías, ¿no es cierto? Interacciones medicamentosas. Interfiere con la absorción de tetraciclinas, disminuye la eficacia de inhibidores de la bomba de protones y de otros fármacos. Así que el médico que lo recomiende debe tener, o que lo recete, debe tener como una especie de conocimiento integral de cuál es la medicación que está tomando la persona. Y luego los límites superiores, de acuerdo a estas instituciones, establecen como 350 miligramos diarios de suplementos para adultos. Pero este número van a ver que fluctúa, varía de acuerdo a la institución. ¿Qué pasa cuando hay una intoxicación por magnesio? La sobredosis puede ocurrir con suplementos en dosis elevadas. He leído por ahí que si dicen, bueno, si en 1 o 2 semanas no te sentís mejor con una cápsula de magnesio, entonces empezá a tomar 2 por día, ¿no? Y uno se queda así como pensando, ¿estás seguro? El exceso causa caída en la presión arterial, sobredosis prolongada podría provocar arritmia. Una sobredosis leve generalmente produce diarrea, hipotensión y fatiga, es decir, como que aumentan los síntomas que hicieron que comience a tomarlo, probablemente. Los riesgos de una hipermagnesemia serían aumento de las necesidades de fármacos vasopresores. Imagínense que puede alterar la presión en individuos que ya tengan problemas de presión.
mayor riesgo de insuficiencia respiratoria, aumento de la mortalidad y función renal. Y me pareció interesante, ¿no? Porque igual había muchos casos clínicos, pero no quería desviarme para ese lado. Pero bueno, uno de los casos clínicos, hay muchos que llevaron a la muerte, pero bueno, uno reportado, fue con un paciente con un fallo multiorgánico, colitis isquémica debido a la ingesta crónica de producto de parafarmacia con alto contenido de magnesio para tratar el estreñimiento crónico. Eh, con esto me parece que queda claro, ¿no? No es simple. Vamos. Sí, Ah, perfecto. perfecto. Bueno, entonces llegamos a la conclusión de que estamos ante un dilema, ¿no es cierto? ¿Se recomienda magnesio? ¿No se recomienda? Lo que vimos es que hay muchísimas condiciones para llegar al punto de recomendar magnesio, ¿no es cierto? Como un suplemento. O quedarnos siempre por dosis que son bueno, no sé si inocuas, ¿no es cierto? No sé si esa es exactamente la palabra, pero bueno, que no desarrollan síntomas secundarios al menos visibles. Lo de la inocuidad siempre está en discusión también, ¿no es cierto? Porque puede haber efectos que no son inmediatos y que son crónicos, entonces una suplementación a lo largo de mucho tiempo no sabemos lo que puede llegar a pasar. Lo que, bueno, estudios que se hacen, no sé, con otros elementos, con metales pesados, con principios activos de agroquímicos, ¿no es cierto? Tal vez son dosis subletales, pero de forma crónica sí pueden tener consecuencias también serias. Bueno, ¿cómo hago para leer todo lo que sale respecto de un tema de interés o un tema que resulte de interés en un momento dado? Es prácticamente imposible. Si el volumen de las publicaciones supera la capacidad de cualquiera de nosotros de estar realmente al día. Y fíjense que ya en 1934, fíjense que no había internet, no había computadora, Bradford, bueno, desarrolló un principio y analiza la distribución de artículos científicos en publicaciones periódicas. A mí no deja de sorprenderme el año. Y entonces busqué un ejemplo, pacientes con obesidad y diabetes, ¿es recomendable el ayuno intermitente o no es recomendable? Las nutricionistas podrán opinar mejor que yo, pero a mí me pareció interesante. Si yo busco, no, quería buscar algo así como común, entonces pongo en Google ayuno intermitente ¿no? Los operadores booleanos, ¿no es cierto? Y diabetes. Y salen millones de resultados. Si le pego una miradita así por encima, no estoy con un sitio de información científica, estoy simplemente buscando en el Google, ¿no es cierto? Hay resultados contradictorios. Entonces ahí tendría un trabajo enorme en definir, no sé, cuánto tiempo hace del estudio, en dónde se hizo, en qué lugar se hizo. Todo eso lo puedo llegar a resolver con la IA, ¿no? Que es algo que vamos a ver en el curso más adelante. Pero a partir de una clasificación sistemática, con un prompt o una instrucción muy desarrollada y muy específica para una IA especialista, digamos, en esto de la documentación bibliográfica científica, puedo llegar a tener esta clasificación de los papers, de los trabajos científicos que ven acá. Es decir, que puedo tener trabajos importantes, que son el núcleo de las investigaciones, que va a contener la mayoría de los artículos académicos de alto impacto sobre el tema. Sí, sería algo así como los imperdibles. Uno tiene que leer eso. Pero fíjense, ¿no es cierto? Esto indicaría las cantidades, ¿no? Una porción que es el doble y una porción que es 3 veces más de esta primera. Los artículos núcleos serían los que dan en el blanco exactamente con los objetivos de mi investigación y que además tienen una especie de respaldo científico a través de los sitios en donde están publicados. Este segundo grupo sería publicaciones intermedias, que son más numerosas, tal vez no reúnen todos los criterios de inclusión
que yo seleccioné para la búsqueda, pero que de todos modos están especializados en el área. Y si usamos la analogía esta del tiro al blanco, bueno, acá sería justo en el centro, ¿no? Como Robin Hood. Y acá sería en el área periférica al centro, ¿no? Como que el blanco estaría un poco descentrado, no reúne todos los objetivos, pero de todos modos estoy hablando de información seria, científica, respaldada. Y después me voy a encontrar con un gran número de publicaciones, este, que va a contener artículos así como más mezclados, tal vez sean revistas generales, no específicas del tema que quiere investigar, y pueden ser revistas de bajo impacto, es decir, que las publicaciones que tienen no sean de tanta incidencia a nivel científico como las del primer grupo núcleo, ¿sí? Entonces, ¿qué decía Bradford que había que hacer en 1934? Primero tengo que saber estos artículos que están en el núcleo reducido, es decir, los que son de la especialidad, los que están llevados adelante por investigadores de renombre. Y después, con el grupo de intermedios, entonces puedo seleccionar artículos relevantes basándome en títulos, resúmenes y en palabras claves. Es decir, hacer una nueva selección desde la primera que hizo la IA. Puedo decir que haga una nueva búsqueda con otros criterios o nuevos criterios que me ayuden a seleccionar. Y después, con el último número de publicaciones, bueno, en general pueden tener hasta notas de divulgación, así que depende de la actividad que lleve el científico, este área directamente se descarta porque no va a haber aportes de gran incidencia en esta clasificación. Entonces, de nuevo con el tiro al blanco, las flechitas estarían dispersas por, digamos, llegaron a darle en el círculo, pero no en el centro ni en el área periférica, sino en los bordes del mismo. Así que bueno, en general, este tercer nivel de publicaciones estaríamos descartándola para una investigación científica. Pero fíjense lo importante de saber analizar qué es lo que quiero, ¿no? Porque uno dice, ay, sí, me gustaría investigar sobre tal o cual tema, pero bueno, ¿cómo empiezo todo esto? En general, necesito hacer una pregunta de investigación lo suficientemente precisa como para no perder tiempo. Y entonces hay distintas metodologías. Acá hay una y esta tiene un error porque se llama PICO. Esto es una O. Así que bueno, disculpen el error. ¿Qué quiere decir esto? P de población, intervención, comparación y la O sí sería el resultado o el outcome. Entonces, imagínense que el tema de investigación era este que estuve buscando, ¿no? Tengo un paciente con diabetes tipo 2 y entonces, y que tiene obesidad o sobrepeso, y entonces quiero saber si hago un ayuno intermitente y lo comparo, esto del ayuno intermitente, perdón, con una dieta hipocalórica tradicional que me conviene recomendarle. Entonces, a través de esta búsqueda bibliográfica puedo ver realmente, acá me parece que metió la mano el corrector del Word y yo no me di cuenta. Sí, en los resultados de esta búsqueda bibliográfica vi que descendía esta proteína así en 3 meses, ¿sí? La hemoglobina. Entonces, vamos a aprender en el curso justamente a hacer búsquedas bibliográficas precisas. Sí, voy a poder comparar estudios y entonces voy a apuntar directamente a lo que necesito. No voy a perder tiempo en búsquedas bibliográficas estériles. Las búsquedas bibliográficas entonces tienen que ser sistemáticas. ¿Por qué? Porque si lo hago al azar me puedo perder de artículos que sean maravillosos y súper importantes para mi trabajo de investigación, entonces no puedo permitirme eso. En realidad, la sistematicidad, me metí en una palabra complicada, que sea metódica, que sea especializada y que sea de fuentes
Otro error, discúlpenme, no sé qué ha pasado, ¿eh? Fuentes confiables, porque en general le paso el corrector, así que me hace dudar. Em, Puedo comparar los resultados de esta búsqueda bibliográfica. Sí, permite justamente ver qué resultados tuvo un trabajo, un autor o un grupo de investigación con respecto a otros y puedo hacer como criterios y resultados en base a los criterios que defino. Luego puedo diseñar mi propio protocolo de investigación. ¿Qué quiere decir esto? Puedo formular la pregunta adecuada, específica, concreta, definir los objetivos que me propongo y basarme, utilizar en realidad las IA recomendadas y siempre como una herramienta o un asistente, ¿no es cierto? No dejar que la IA tome decisiones por nosotros, pero sí que colabore. Entonces, fíjense, el camino de investigación sería en principio identificar el problema. Esta guía es muy útil sobre todo para aquellos que están desarrollando su tesis, ¿no? De su trabajo final, la licenciatura. Identificar el problema. Es posible que cuando yo decida, bueno, quiero investigar sobre tal tema, entonces pongo a buscar información en Internet, así, y estén contentos de que existe Internet, porque antes era, era realmente una proeza encontrar información en las bibliotecas y información actualizada ni hablar. Bueno, podemos observar inconsistencias y la verdad es que si hay inconsistencias, si hay artículos que no son congruentes acerca de determinados resultados, esa puede ser una linda línea de investigación. Formular preguntas pico, ¿sí? Que tienen una metodología intrínseca que me permite, como les decía hoy, hallar esta secuencia de pasos de manera estructurada, ¿sí? Buscar evidencia, acuérdense de la ley de Bradford, ¿no es cierto? Y de poder clasificar y discriminar entre los artículos publicados cuáles son los de relevancia para mi investigación. Evaluar los estudios, existen metodologías de evaluación que vamos a ver, y podemos buscar distintas cosas en esos resultados, ¿no es cierto? Podemos ir desde los resultados a la aplicabilidad clínica, etcétera. Y finalmente, diseñar el protocolo de investigación basado, por ejemplo, en lagunas del conocimiento, ¿no es cierto? En baches en la información o en contradicciones, es decir, tanto lo que no se tiene con un criterio único como ausencias de información. Y esas ausencias pueden estar dadas, no sé, en estudio de algún grupo específico, de alguna etnia, de alguna condición de salud, etcétera. Este proceso, entonces, transforma un poco esa incertidumbre de que uno no sabe para dónde ir, ¿no es cierto? Tengo que hacer una tesis o quiero hacer una publicación para una revista de un tema que me llamó la atención en el consultorio y entonces, bueno, esto sería como la herramienta necesaria para ir pasito a paso sobre bases firmes, seguras. Cada uno de estos pasos tiene una metodología específica, tiene entonces un rigor metodológico y obviamente requiere de una comprensión de la literatura que estoy abordando. Por eso decimos con el grupo CESNIA, que tan amablemente me invitó a darles esta charla informativa, los invitamos a dejar de lado la intuición, los mitos, pensar que una tesis es algo terriblemente complejo, inabordable, que no lo vamos a poder hacer, que puede llevar años. Y en cambio de pensar así, pensar que bueno, que podemos seguir una metodología relativamente estricta, sí, pero basada en la mejor evidencia disponible, es decir, una tesis profesional de punta a punta. Este curso es el primer paso para convertir, decimos, la incertidumbre en un conocimiento aplicado. Y estos serían los ítems a desarrollar. Cuestionar afirmaciones populares puede ser una de las ramas, ¿no es cierto? Esto de
las redes sociales que nos abruman con consejos, como decía Esther hace un ratito, recomendaciones, y que uno no sabe de dónde lo sacaron, sinceramente. Navegar literatura científica, perderle el miedo a los papers y bueno, y encontrar los datos, los resultados que uno necesita. Estructurar preguntas de investigación, es decir, alarmar los objetivos, primero el problema, la pregunta de investigación y de ahí el objetivo general y los objetivos específicos, y después diseñar protocolos robustos. Implica esto que sean sólidos, que sean fuertes y que sean realistas, ¿sí? Y que nos lleven a un final adecuado en nuestro trabajo. Entonces, bueno, espero que les haya servido esta presentación. Me encantaría contar con ustedes, sí, para, bueno, para ir navegando este curso.